que las apariencias no te engañan. Todos nosotros en algún punto de nuestras vidas tenemos que tomar decisiones importantes en relación a otras personas. Y querramos o no, muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos. Las apariencias, nos dejamos impresionar por el tamaño, el color de los ojos, de la piel, de la vestimenta, por la manera como la persona habla. Nos dejamos impresionar por lo que vemos, por lo que nuestros ojos ven. Y es por eso que el título es que las apariencias no te engañan. El día de hoy, o creo que también nosotros en algún punto de nuestras vidas hemos sufrido las consecuencias por habernos dejado llevar por las apariencias. Nos hemos dejado engañar por lo que miramos y escuchamos a una persona. Y, por ejemplo, cuando hemos quizás querido hacer negocios con otra persona, como comprar, vender, rentar, siempre nos dejamos persuadir por la manera de hablar o por lo que podemos ver en una persona. A veces cuando queremos contratar a alguien, por así para que sea la niñera de nuestros hijos, para que trabaje quizás en nuestra compañía, o para que cuide o asista a nuestros padres que son ancianos, o una persona que pues nos ayude en nuestras labores diarias. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que visualizamos. Es un mal por el cual puedo decir que todos sufrimos. Curiosamente, yo muchas veces al comienzo, cuando empecé a pastorear, iba a las conferencias de pastores y a veces no me dejaban entrar porque pues me miraban y por mi apariencia y yo no me veía como un pastor para ellos. Algunas veces me tocaba predicar en las conferencias de pastores. Y muchas veces me iba al lugar donde estaban los micrófonos y todas las personas encargadas. Y siempre me cuestionaban qué hacía yo ahí, porque ese lugar era exclusivamente para pastores. Hasta que yo les decía que necesitaba el micrófono, porque yo seguía la predicación. Y a veces nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que vemos, los ojos del cabello, el color de los ojos, del pelo, del tamaño, de la estatura, si es feo o es bonito, o es hermosa o es fea. Nos dejamos llevar por las apariencias. A veces cuando queremos empezar una relación con una persona del sexo opuesto, nos llevamos por las apariencias. Si es rubia, si es de ojos verdes, o quizás es morena, o es alta, o es muy bonita. Nos llevamos por lo que nosotros visualizamos, por lo que nosotros vemos. Si es alto, rubio, atleta, habla muy bonito, pues, muchas veces las mujeres, las muchachas se dejan impresionar por estos atributos. Hay personas que se han embarcado en otros negocios con otras personas y les ha ido mal porque se han dejado impresionar por lo que ellos ven, por lo que ellos escuchan. Y qué importante es que nosotros no nos dejemos engañar por las apariencias, por lo que nosotros vemos. Nosotros en algún punto de nuestras vidas tenemos que tomar decisiones importantes. Y muchas veces estas se llevan por lo que nosotros vemos. Y el día de hoy vamos a ver entonces dos cosas importantes. ¿Cómo podemos evitar tomar decisiones equivocadas a la hora de elegir, a la hora de escoger a una persona, ya sea para que cuide a nuestros niños, ya sea para que trabaje con nosotros, o ya sea para empezar una relación con él o con ella, o ya sea para que
esta persona se embarque junto a nosotros en una nueva aventura de negocio. ¿Cómo podemos evitar tomar decisiones equivocadas a la hora de elegir a una persona? ¿Cómo podemos evitar últimamente causarnos sufrimiento y dolor porque no escogimos bien a la hora de elegir a una persona? Y vamos a ver qué debemos hacer para tomar buenas decisiones. ¿Qué debemos hacer entonces para tomar buenas decisiones? Para elegir a la persona correcta, ya sea para cuidar a nuestros hijos, ya sea para empezar una nueva relación, ya sea para contratar a esta persona para que trabaje con nosotros, para nosotros, o para embarcarnos en un nuevo negocio. ¿Qué debemos hacer para tomar buenas decisiones a la hora de elegir a una persona y no dejarnos engañar por las apariencias, por lo que vemos, por lo que escuchamos? Entonces, el día de hoy vamos a ver la historia de un hombre que tenía que tomar una decisión importante, una decisión crucial. Un hombre que tenía que elegir al futuro rey de una nación. Un cargo muy importante, quizás el más importante. Este hombre llamado Samuel tenía que escoger al futuro rey de Israel. Dios le dice a este profeta Samuel que vaya a Belén con Isaí, quien tenía 8 hijos, y que él, Dios, le mostraría y le diría a quién elegir e ungir como futuro rey. Sin embargo, Samuel va a Belén, pero él comete un error, o estaba a punto de cometer un error. Él se deja llevar por lo que él miraba. Él estaba a punto de ser engañado por la apariencia de uno de esos jóvenes. Entonces, algo que es hermoso, el texto, la Biblia, nos habla para suplir nuestras necesidades, para tomar decisiones correctas y de esta manera poder darle la gloria a Dios. Y en este caso, el texto nos muestra cómo nosotros no debemos ser engañados o cómo nosotros no debemos dejarnos llevar por las apariencias. Y para esto nos muestra una historia. Dios, a través de su palabra, nos muestra la teología a través de cartas, a través de Apocalipsis, a través de poemas como los Salmos o los Proverbios, los dichos, o a través de la historia. A través de historia, Dios nos muestra su carácter y qué es lo que Él espera que nosotros hagamos. El libro de Samuel fue escrito para los israelitas. Se dice para aquellos que estaban por regresar del exilio. Ellos querían que ellos aprendieran de esta lección de cómo el profeta Samuel estaba siendo llevado por lo que él miraba, por las apariencias. Y para eso hoy vamos a estar en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Capítulos 16. Entonces, ¿cómo podemos evitar tomar decisiones equivocadas a la hora de escoger a alguien? A la hora de empezar una relación con alguien o a la hora de emprendernos en un negocio con alguien. Bueno, no debemos dejarnos llevar por las apariencias porque son engañosas. Esto es lo primero que nosotros debemos hacer para no tomar decisiones equivocadas. No debemos dejarnos llevar por las apariencias porque son engañosas. Esta es la manera como nosotros podemos evitar tomar decisiones equivocadas a la hora de elegir o escoger a alguien. No debemos dejarnos llevar por las apariencias porque son
engañosas. Dios le ha dicho a Samuel que vaya, que él le va a mostrar y le va a decir a quién él debe ungir como rey. Sin embargo, Samuel se olvida esto y llevado por la apariencia, él quiere ungir a otra persona porque se está dejando llevar por lo que él ve y no por lo que Dios le ha dicho. Veamos rápidamente el texto, capítulos 16, versículos 4 de Samuel. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron en paz. O sea, la visita de un profeta no era normal en aquellos tiempos. Un profeta normalmente venía a traer un mensaje de Dios. Y ese mensaje muchas veces era de llamada al arrepentimiento, de condenación por algún tipo de conducta que iba en contra del carácter de Dios. Ellos, al ver al profeta Samuel, se hacen esta pregunta: ¿vienes en paz? Y Samuel le responde: en paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Conságrese y vengan conmigo al sacrificio. Así que Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Samuel invita a Isaí, el padre de David, quien tenía 7 hermanos más, en total 8. Los invita para ofrecer sacrificios al Señor y después comer juntos en celebración al Señor. Él manda a llamar a Isaí, manda a llamar a todos sus hijos. Y en el versículo 6 vemos que cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab, el hijo mayor, y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Se dice que Eliab era un hombre de 6 pies 5, con rulos largos, ojos verdes, muy apuesto, musculoso. Samuel, al ver a este hombre, automáticamente dijo: este es el rey. Este es a quien yo voy a ungir como rey de Israel. Sin embargo, Dios corrige a Samuel, porque Samuel se estaba dejando llevar por las apariencias, por lo que él miraba en una persona exteriormente. Y noten el versículo 7 lo que el Señor le dice. Pero el Señor le dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, por lo que he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Si usted sigue leyendo después en casa el capítulo 17, usted verá que Eliab, el hijo mayor de Isaí, a quien impresionó con su apariencia a Samuel, tiene miedo de pelear con Goliat. Sin embargo, Samuel se dejó llevar por las apariencias. Dijo: este joven es alto, bien parecido, fornido. Este tiene todas las características de un rey. Y sin embargo, Dios lo corrige. Note cómo el autor hace el uso intencional de la palabra mirar y ver 5 veces. Cuando vemos estos en la historia o cualquier tipo de narración en la Biblia, el autor hace esto intencionalmente para tratar de mostrar algo. En este caso, Dios no mira como el hombre mira. Dios no ve como el hombre ve. Porque el Señor no mira lo exterior del ser humano. Lo que Él mira, como dice el texto, es el corazón, los pensamientos, los motivos, la intención. En otras palabras, Dios conoce a un ser humano, por dentro y por fuera. Sabe cómo piensa, sabe cuáles son sus deseos y sus verdaderas intenciones.
Así que Dios corrige a Samuel. Samuel va a seguir llamando a los demás hermanos. Y esta vez, Samuel ya no depende de sí mismo. Esta vez, ahora depende de Dios. Ya no se deja llevar por las apariencias. Y curiosamente, el papá de David también se dejó llevar por las apariencias porque dejó al hijo en el campo y no lo trajo para esta reunión especial. El padre se dijo, pues yo no creo que Dios vaya a ungir a mi hijo flaquito, morenito, y pues se supone que si va a ungir como rey será alguien como Eliab y mis demás hijos que son altos, bien parecidos. Así que decidió dejar a David en el campo. Noten el versículos 8. Entonces Isaí, el padre de David, llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Samá. Y Samuel dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Como el Señor le dijo a Samuel, yo te mostraré y yo te diré a quién tienes que elegir y ungir. Esta vez Samuel está escuchando la voz del Señor. Esta vez Samuel está dependiendo del Señor y no se está dejando llevar por las apariencias. Así que Isaí hace desfilar a todos sus hijos y ninguno de ellos es escogido por el Señor. Versículos 10. Así que Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a ninguno de estos. Y ahora viene la pregunta, ¿son estos todos los hijos que tienes? ¿No tienes más hijos? Porque Dios me ha dicho que dentro de uno de tus hijos escogería al futuro rey. Versículos 11, Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, el que está apacetando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Entonces, note cómo Dios le ha dicho a Samuel que él le mostrará al futuro rey. Samuel se estaba dejando llevar por las apariencias. Dios lo corrige. Dios le ha dicho que él no mira las apariencias, sino que él mira el corazón del ser humano. Samuel empieza a depender de Dios y al enterarse que aún falta un hijo, manda a llamar a este. Qué importante es depender de Dios y no dejarnos llevar por las apariencias. Hace años, una pareja me consultó. Ellos querían arreglar su situación legal en los Estados Unidos. Me dijeron que había un abogado muy bueno que podía arreglarles su situación legal en este país. Les cobraba $20,000. Dice que este abogado era un abogado americano, muy conocido, hablaba un poquito de español, pero era muy recomendado y él les había garantizado que él le podía sacar su documento para que ellos sean legales. Y lo primero que les dije es que pues, qué bueno, qué buena noticia, pero la verdad es que ningún abogado te puede sacar documentos legales, a menos que haya una amnistía. Además, les dije que tuvieran cuidado con estos ciertos abogados, porque muchas veces no son ni siquiera abogados. Les pregunté dónde quedaba la oficina, me dijeron que en el centro de Los Ángeles. Y lo único que les dije es que primero se esperen, que pasen tiempo con Dios.
Una vez que ellos sientan paz y tranquilidad de parte de Dios, entonces quizás tomen una decisión de darle dinero a este hombre. Curiosamente, al día siguiente, sin haber esperado, ellos se fueron con este supuesto abogado, a quien le entregaron $20,000 en efectivo. Nunca más escucharon de este hombre. Dice que ellos regresaron 2 semanas después, la oficina estaba vacía, la estaban alquilando, estaba puesto con una señal de se alquila oficina. Este hombre no siquiera era abogado. $20,000 perdieron. ¿Por qué? Porque se dejaron impresionar por lo bonito que hablaba, por su apariencia. Pero se olvidaron de depender de Dios a la hora de elegir a alguien para hacer un negocio. Si nosotros no queremos causarnos dolor, sufrimientos a la hora de elegir a alguien, no nos dejemos llevar por las apariencias. Cuando estamos jóvenes, lo primero que miramos en una mujer, ¿qué es? Su belleza. Lo bonito que habla. Si es rubia, mucho mejor. Y si tiene ojos blancos o verdes, ¡wow! Y las jovencitas de la misma manera se dejan llevar por las bellezas de los jóvenes. Si es atleta, si es alto, si es fornido, si tiene buenos grados, si es famoso en la escuela. Se dejan impresionar por estas cosas. Pero ¿cómo nosotros podemos tomar buenas decisiones a la hora de elegir a alguien en nuestras vidas? Debemos depender de Dios para tomar buenas decisiones. Porque últimamente es Dios quien conoce verdaderamente a una persona. Dios es el único que conoce verdaderamente las intenciones de una persona, los motivos de una persona. Y si nosotros dependemos de Dios para tomar buenas decisiones a la hora de elegir a alguien, créanme que Dios no nos va a fallar. Dios es el único que conoce verdaderamente a una persona. Si estamos a punto de contratar a alguien para que cuide a nuestros hijos o para que cuide a nuestros padres que son ancianos o para que se embarque en un nuevo negocio con nosotros o para empezar una relación sentimental, debemos depender de Dios para tomar una buena decisión a la hora de elegir a una persona. Samuel va a mandar a llamar a David. Él ha entendido que las apariencias son engañosas. Él ha empezado a depender de la voz de Dios. Ha empezado a escuchar a Dios. Y ahora él manda a llamar al hijo menor para ver si este es la persona elegida. Note el versículo 12 del capítulo 16. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Note, David también era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate. Note, el Señor habló y le dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque este es. Tal como él lo había prometido que él lo haría. Y note algo importante. El autor nos da características de David para mostrarnos que David también era bien parecido. También era rubio, de ojos hermosos. Pero Dios no estaba eligiendo a David por su apariencia. Versículos 13. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. Nos has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Samuel le comunica al rey Saúl que él ha perdido su reino por desobedecer a Dios. Ahora Dios ha elegido a otro rey en su reemplazo. Versículos 14. Pero ahora tu reino no perdurará. ¿Por qué?
el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. No un hombre inteligente, capaz, hermoso, fuerte. No, sino que Él ha elegido un hombre conforme a su corazón. Y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. En otras palabras, Dios miró algo en el corazón de David que otros no podían ver. Pero Dios no eligió a David por su belleza física o su habilidad para pelear con los leones o cuidar las ovejas. Dios lo elige porque él tenía un corazón conforme al de Dios. Note el versículo 13 del capítulo 16. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para cumplir con una tarea específica. Totalmente diferente al Nuevo Testamento, donde todos aquellos que ponen y depositan su fe en Cristo Jesús reciben el Espíritu Santo y habita permanentemente en ellos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ciertas personas para cumplir con ciertas tareas indicadas. Un ejemplo, Sansón. El Espíritu venía sobre Sansón. Y en este caso, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Si usted lee los Salmos 32 y 51, David le ruega al Señor que no le quite su espíritu. En otras palabras, que no lo quite del reinado al cual él había sido asignado. El espíritu viene entonces sobre David. Esta vez, Samuel elige a la persona correcta. ¿Por qué? Porque dependió de Dios para elegir al futuro rey de Israel. Veamos algunas características de David que quizás Dios vio en el corazón de él. Por ejemplo, entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo, enfrascados aquí con Goliat, y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo, hablando de Goliat, incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David se preocupaba mucho por la reputación de Dios. A David le importaba mucho la reputación de Dios. ¿Qué dirán los demás acerca de Dios? David era un hombre optimista a la luz del poder de Dios. 1 Samuel capítulo 17 versículos 32. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de Goliat. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Él confiaba en el Señor. Él no se desanimaba. Por el contrario, traía ánimo a otras personas. David creía en el Señor, confiaba en el Señor. Nota el siguiente versículo, versículos 37. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo, hablando de Goliat. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. David tenía confianza en el poder del Señor. Versículos 46. El Señor te entregará hoy en mis manos, le dice a Goliat, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Cuando nadie se atrevía
a refutar los insultos de Goliat hacia el Señor y su pueblo, David lo hizo. Porque a él le importaba la reputación de Dios, él creía en el poder de Dios, él tenía confianza en el Señor y él no se desanimaba, sino que por el contrario, él animaba a los demás. Y algo más, David sabía que él no necesitaba de ningún tipo de armamento para poder derrotar a los enemigos del Señor, porque el Señor era quien peleaba las batallas por él. Versículos 47. Y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Mientras todos miraban a un gigante de 9 pies, David no se dejaba llevar por las apariencias. David no se dejaba engañar por lo que él estaba mirando, sino que él dependía de la voz y el poder de Dios. Eso es lo que Dios miraba en el corazón de David, un hombre conforme al corazón de el Señor. Ahora, ¿por qué la Biblia habla acerca de las apariencias? Porque el enfoque aquí a los primeros lectores, los judíos que están escuchando esta historia, era importante que supieran que no se deberían dejar llevar por lo que ellos miraran, por las apariencias. ¿Por qué? Porque Dios le promete a Israel que Él les daría un rey, un Mesías, un Salvador del linaje de David. Pero para esto ellos no deberían dejarse llevar por las apariencias, porque de lo contrario serían engañados a sí mismos. Dios le promete a la nación de Israel un Salvador y les da pistas a través de las Escrituras por lo que ellos debían buscar para reconocer al Mesías. Note lo que dice el profeta Isaías. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Cuando los judíos buscaban al Mesías, ellos buscaban a alguien con una apariencia impresionante. Sin embargo, no era eso lo que reflejaba Jesús, el Mesías. El profeta Isaías le da pista del siervo de Dios, cómo iba a ser este Mesías en un futuro. Sin embargo, ellos perdieron de vista. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por las apariencias. Lo que ellos debían buscar en el Mesías era alguien que reflejara el carácter de Dios mismo. Isaías capítulo 11. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, el papá de David, y un vástago dará fruto de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que ve en sus ojos o apariencias, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Porque como Dios mismo, Él sabe y conoce todas las cosas y no necesita que nadie le enseñe nada. Estas son las pistas por las cuales ellos debían buscar en esta persona del Mesías, alguien que reflejara el carácter y el poder de Dios mismo. Todas las escrituras desde el Antiguo Testamento le va dando pistas, claves, a los lectores de cómo será este Mesías y cómo debían ustedes buscarlo. Lucas, el Nuevo Testamento, versículos 17. Le dieron a Jesús el libro del profeta Isaías.
y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me han ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me han enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos. Una de las características que tendría que tener el Mesías es que tendría que enforzar y promover la justicia, y tenía que alcanzar a los oprimidos. No era alguien impresionante por su apariencia. ¿Cómo ellos sabrían quién era el Mesías? Porque éste tendría el carácter y reflejaría el carácter de Dios. Porque su apariencia no sería lo primordial en él, y por alguien que promoviera la justicia y la libertad de los oprimidos. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, el Mesías es crucificado. Muchos se dejaron llevar por las apariencias, se dejaron engañar por lo que ellos miraban y sentenciaron al Mesías a muerte, tal como está escrito en las Escrituras. ¿Por qué? Porque las apariencias son engañosas. Crucificaron al Mesías, perdieron de vista al Rey de Reyes por no depender y escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra. Tan simple. Para que las apariencias no te engañen, depende de la voz de Dios antes de tomar una decisión a la hora de elegir. Cuando tú buscas a Dios, le pides a Dios sabiduría, le pides a Dios discernimiento, Dios te habla. ¿Te habla cómo? A través de su palabra. ¿Te habla a través de sueños? ¿Te habla a través de otras personas? Y te habla a través del comportamiento de esa persona si tú estás orando realmente por él o por ella. O sea, Dios te va a mostrar si la elección que tú vas a tomar es la correcta. Pero si tú te dejas llevar por lo guapo, lo bonita o lo persuasivo que es, vas a terminar causándote dolor y sufrimiento, y vas a tomar una decisión equivocada. Vas a elegir mal. Sino por el contrario, si tú dependes del Señor, tú buscas la voz de Dios, a que Él te muestre quién es esta persona, y si realmente esta es la persona correcta que tú quieres elegir para que cuiden a tus hijos cuando están chiquitos, a tus padres cuando son ancianos, o para que se embarque en un negocio contigo, o quizás para empezar una relación, entonces tenemos que depender de la voz de Dios. Dios es el único que conoce el corazón de un ser humano, las intenciones, sus verdaderos motivos. Dios es el único que conoce a una persona. Y si nosotros estamos dispuestos a confiar en Dios, a que Él nos muestre si esta es la elección correcta, Dios lo hará. ¿Sabes? En el año 2012, yo y mi esposa nos conocemos. Y el casarme con ella era una elección para mí buena, pero también era algo crítico en mi vida. ¿Cómo sabía yo si esta era la persona correcta? ¿Cómo sabía yo si esta era la persona con la que yo iba a pasar el resto de mi vida? Empecé a buscar a Dios, empecé a ayunar, empecé a buscar consejos de otras personas, empecé a observar su carácter, cómo ella era dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Pasé mucho tiempo buscando la confirmación de Dios. Y Dios, a través de personas, a través de las Escrituras, Dios me fue confirmando que esta era la persona correcta para mí. Han pasado ya
nos vamos para 11 años juntos de casado, haciendo ministerio juntos en la iglesia. Entonces, si nosotros queremos tomar una buena decisión a la hora de elegir a alguien, dependamos de la voz de Dios. Y Dios promete en su palabra ayudarnos a tomar una decisión correcta a la hora de elegir a alguien. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Y pues Señor, la verdad que nosotros algunas veces somos culpables. Hemos juzgado a las personas por las apariencias, por lo que hemos visto. Hemos tomado decisiones apresuradas, Señor. Padre, ¿cuántos errores no hemos cometido? ¿Cuántas personas no hemos dejado entrar a nuestras vidas? ¿Con cuántas personas no hemos hecho negocios y nos ha ido mal? Y todo por no depender de ti, de esperar en ti, de escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, antes de tomar una decisión importante en nuestras vidas, ayúdanos a buscar de ti, a escuchar de ti. Sabiendo que tú, Señor, has prometido, Padre, mostrarnos y hablarnos, Padre, si la elección que vamos a tomar es la correcta. Padre, ayuda a mis hermanos, Señor, cuando ellos tengan que elegir a alguien, cuando tengan que embarcarse en un negocio, cuando tengan que contratar a alguien. Ayúdales, Padre. Recuérdales que tú estás, Señor, ahí, Señor, para guiarlos, para orientarlos y mostrarles, Padre, si la persona, Señor, es la ideal para ellos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra que es viva y eficaz. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.